Soy Horacio Pino Sangüesa, escritor y poeta, y estoy aquí para que la memoria resista y prevalezca por los siglos de los siglos. Buenas tardes, encontramos acá frente a la comisaría, a la ex comisaría de Isla de Maipo. Recuerden que este es un espacio histórico en relación a lo que ocurrió en el año 73. Horacio, aquí estamos, vamos a conmemorar a través de una conversación, un relato en relación a lo que ocurrió en este espacio doloroso para la comuna de Isla de Maipo. La historia que nos convoca hoy día, el clímax de esta obra dramática que ocurrió en Isla de Maipo, sucede el 7 de octubre. No obstante, hay antecedentes en donde se habla de que en este lugar había solamente fundos y dentro de esos fundos existían sindicatos y esos sindicatos se concentraban en un comité central dentro de Isla de Maipo, por tanto tenían un poderío político bastante importante. Había un capital político del campesinado isleño. Existían distintos temores dentro del latifundio de la zona y yo creo que el principal de ellos era el tema de que les quitaran los fundos, ¿no? Porque dentro de la reforma agraria se ocupaba mucho la frase de la tierra para quien la trabaja. Además de eso, hubieron varios ejemplos de fondos que efectivamente fueron expropiados. Entonces existía ese temor dentro del propio latifundio de la zona. Cuando llega el golpe y los militares se hacen del poder, empieza una represalia en contra de estos campesinos, estos sindicalistas que en algún momento amenazaron al sistema como se concebía hasta ese momento. Lo que se dice, según testimonios, es que el teniente Lautaro Castro Mendoza, de Carabineros de esta tenencia, empieza a recorrer junto con otros carabineros los fundos preguntándole a los dueños quiénes eran estos campesinos conflictivos que generaban, alborotaban, ¿cierto?, revoloteaban el gallinero. La mayoría de los dueños se negaron a dar nombres porque decían que ellos iban a resolver sus conflictos internos, que no se metieran dentro de su territorio, ellos tenían todo bajo control. Pero cuando llegan al Fundo Nahuayán, propiedad de José Chelsea, él dice, mira, yo tengo entendido que aquí sí hay sindicalistas, qué sé yo, peones conflictivos, pero comunícate con Maximiliano Jankowski, que él es el administrador y él tiene más antecedentes que yo. Se dirigieron a hablar con el señor Jankowski, quien, según los propios testimonios, y que él mismo declara en tribunales en el año 1979, dice que efectivamente habían 3 personas que tenían el fondo patas para arriba, el Fundo Nahuayán, que era don Sergio Maureira Lillo, Nelson Hernández Flores y don Enrique Estudillo. Ellos eran militantes de izquierda, don Sergio era del MAPU, señor Enrique y don Nelson eran comunistas. Pero bajo ninguna circunstancia, dentro de este comité central que había dentro de los dirigentes, tenían no eran grandes voces, digamos, no tenían grandes cargos. Por ejemplo, don Nelson Hernández era un chico de 32 años que en ningún caso dentro del Partido Comunista o dentro del sindicalismo de los campesinos tenía gran poder. Relevancia, no tenía poder. Tenía gran relevancia. Yeah. Pero ¿qué otra argumentación podría darse en función? Claro, tú hablas de algunos que serían dirigentes, pero no dirigentes trascendentes. ¿Qué otros argumentos habrían como para haber apresado tantas personas aquí en la comuna? Bueno, lo que se estima, según conclusiones de propios familiares, es que más bien se caen temas personales. Por ejemplo, don Sergio Maureira, él no era de sindicato, él era contratista, pero tenía un fiato muy cercano con los sindicatos porque él en otro fondo había sido sindicalista. Entonces tenía antecedentes, era un hombre que leía, que escuchaba la radio, se ilustraba, era autodidacta. Entonces él tenía antecedentes que los otros campesinos muchas veces no lo tenían, entonces él era muy solidario y era un señor que más que partidista era del MAPU, pero más que eso era un dirigente social que organizaba paseos, era presidente de un club deportivo. Entonces el argumento que se esgrime, que se deduce que había una rencilla personal porque don Sergio en algún momento le gana un conflicto judicial
a don Chelsea y en donde tienen que soltar efectivamente el dueño del fondo beneficios que no quería soltar, porque si no, de lo contrario, no hubiesen llegado a un proceso judicial. En esta redada entonces cae gente simplemente por casualidad. O sea, por ejemplo... Por ejemplo, hay gente que se encontraba en la plaza Sí, es que el caso de los chicos de la plaza es totalmente aparte, porque ellos no vivían en el fondo, no eran campesinos, no eran dirigentes. Hay una declaración de Lautaro Castro que él dice que cuando van a tomar prisioneros a los Maureira, a los Hernández, en una casa de los Maureira, porque los Maureira eran, cierto, habían dos que estaban casados y vivían fuera del fondo, en una de estas casas encuentran un plano de la tenencia y que en ese plano iba a ser atacado en los puntos cardinales por donde iban a ser atacados, y además un plano de las copas de aguas, en donde decía que iban a ser envenenadas, y en ese plano salía el nombre de los Hernández de los Astudillo. Entonces, a raíz de eso, Lautaro Castro justifica la detención de estas 11 personas y de los hijos, porque no se entiende por qué los hijos. Ahí hay un argumento que él esgrime en tribunales. Ahora, en todo este relato se habla también de civiles, por ejemplo, se nombra a Jankowski, a Chelsea. ¿Qué participación tuvieron ellos en lo que fue este asesinato en la isla? Bueno, no es casualidad de que hayan llegado al fondo de Nahuayán y que hayan sacado a estos campesinos y no a otro fondo. Aquí había muchos fondos. En 1979, a los meses después del hallazgo, en noviembre del 78 se abre un juicio, que fue el primer juicio de detenidos desaparecidos, ¿cierto? Es donde se aplica la ley de amnistía por primera vez a los carabineros involucrados. Y dentro de ese juicio declaran don José Chelsea y Maximiliano Jankowski. En esa declaración de Jankowski, él dice que efectivamente facilitaba una camioneta de propiedad de José Chelsea, con autorización de José Chelsea, una Chevrolet, y al mismo tiempo menciona que el sacerdote del pueblo, que en este caso es un religioso, don Ignacio Bermesolo Beltrán, también facilitó una camioneta, y a su vez menciona a don Sergio de Martino como también facilitador de una camioneta. Entonces, la participación de civiles está, digamos, es la fuente del mismo juicio, que lo menciona el señor Jankowski, y que evidentemente fue clave porque Carabineros no contaba con la indumentaria, los vehículos para trasladar y generar esta operación tan grande, y al mismo tiempo la delatación misma. O sea, era imposible que Lautaro Castro supiera dentro de esta gran masa de campesinado a quién tenía que exterminar y detener. Entonces, hay una acusación, se delata a estos nombres, entonces la participación es directa. Otro antecedente de civiles es que, según muchos testimonios, dicen que se vestían de carabineros y iban a la tenencia mientras los carabineros reales salían a hacer estas redadas, o bien iban en conjunto en las redadas. Perfectamente, no se sabe mayores antecedentes porque existe un pacto de silencio, pero perfectamente en la comitiva que subió esa noche al Cerro de Lonquén podrían haber habido civiles. O sea, sin digamos, a lo mejor sacarle la responsabilidad que tiene Carabineros, pero aquí hubo mucha influencia en la detención, en el movimiento desde los calabozos al cerro de civiles. O sea, claro, hubo una colaboración directa a través del préstamo de estas camionetas y de delatar y también de incentivar. O sea, aquí hubo el poder civil, económico involucrado, el poder uniformado a través de Carabineros, también el poder religioso a través del sacerdote, que también fue cómplice, porque él prestaba... él en la declaración del mismo juicio del 79 menciona que había muchos campesinos que se iban al río, en donde planificaban el envenenamiento de las copas de agua y el tema de atacar el cuartel. Entonces él generaba una suerte de nexo entre las familias y los carabineros, en donde llevaba información de aquí para allá, pero tenía en sus declaraciones y en el hecho mismo de haber facilitado el vehículo, se da por entendido, digamos, que el señor en el bando que estaba, digamos. Uno podría decir, ¿por qué Isla de Maipo? Y eso significa a lo mejor que estaba muy marcado el patronaje en ese tiempo. El patrón, digamos, tenía todo el poder, incluso encima de las autoridades como Carabineros. Yo creo que eso fue la gran influencia. ¿Por qué Isla de Maipo? Porque a lo mejor otras comunas que no tuvieron la misma situación de dolor, por ejemplo.
Sí, o sea, se estima que, como decía al principio, el poderío, el capital político de los sindicatos y los campesinos dentro de este sector era muy grande. Se habla de que hicieron 2 marchas a pie de aquí a La Moneda, a entregar un pliego de petición. Se habla de que venían de otros sindicatos de regiones a observar el proceso del Comité Central dentro de la isla de Maipo, porque era súper interesante ver cómo se aunaban voluntades. Estamos hablando de que la tasa de los campesinados, del analfabetismo, era gigantesca. O sea, no es una masa educada políticamente desde la ilustración o la academia, sino que más bien desde el instinto de pelear por una sociedad más justa, bajo las condiciones que significaba vivir en el inquilinaje durante tantos años y generaciones tras generaciones. Entonces, el aunar esas voluntades no fue un trabajo menor y la isla de Maipo se prestaba como un ejemplo. Entonces, al ver esta fuerza del campesinado, no es casual que la represión caiga sobre esta comuna y no otras. Tiene mucho valor entonces desde la mirada que tú planteas, es que en esas condiciones de analfabetismo se haya levantado organización desde los campesinos de la comuna. O sea, sí, y eso responde también a un proceso histórico que venía de la reforma agraria de finales de la década del 50, después de la Revolución Cubana. Hay una admiración de parte de los pobres del mundo hacia esa isla, digamos, del mundo. Entonces también fue un proceso, si no fue que esto empezó el 7 de octubre del 73, o sea, un proceso largo que duró sus años y que responde, como decía, a este cansancio de la clase del campesinado de soportar tantas y tantas injusticias. Las luchas que se daban en esa época era por que en vez de que te dieran un saco de trigo, te dieran un saco y medio, que te dieran un galón de gas para el año completo, que te dieran porotos, eran cosas insignificantes. La famosa galleta. Entonces, claro, o sea, responde, como te digo, a un proceso y que terminó en esto, que un poco es como una venganza del latifundio y también un ejemplo de decir, si ustedes se quieren alzar, si ustedes osan en intentar cambiar esto, les va a pasar lo que le pasó a estos vecinos. Aquí en este espacio estuvieron detenidos los campesinos de nuestra comuna. ¿Cómo estuvieron en este espacio? Dicen que fueron golpeados, torturados. ¿Qué carabinero, qué autoridad estuvo a cargo de este lugar? Bueno, el que estaba a cargo de este retén era el teniente Lautaro Castro Mendoza, que después se cambia el nombre a Marcelo Castro Mendoza, igual porque se dio la fuga. Entonces aprovecha de cambiarse el nombre. Él estaba a cargo y lo que se sabe es que en este lugar, ese domingo 7 de octubre, entre las 12 y la 1 de la tarde, detienen a los 4 jóvenes en la plaza. Que están ahí, Manuel Jesús Navarro, José Manuel Herrera, Miguel Ángel Brandt e Iván Gerardo Ordóñez. Estos chicos fluctúan entre los 17 y los 20 años. Eran todos menores de edad porque a la fecha la mayoría era los 21. Ellos llegan temprano, se dice que según los relatos de familiares, es que ellos estaban en una fiesta la noche anterior y llegan en la mañana a la casa de Manuel. En la mañana a 11 de la mañana. Se manguerean, se cepillan los dientes. La señora Yolanda, que era una tía de Manuel, les prepara yogur con azúcar para la caña, le dice, y se van caminando después de eso directo por Santa Elicia hasta la plaza, porque José Herrera vivía en Conchalí. Su familia materna era de acá de la isla de Maipo, pero él vivía allá y viajaba para el tiempo de la cosecha a trabajar y los fines de semana a visitar a sus familiares y a sus amigos. Entonces caminan a la plaza, están ahí, dicen testimonios que estaban fumándose un pito de marihuana, conversando, peluceando, y de repente llega unos carabineros y ellos empiezan a gritarles insultos a los carabineros. Los carabineros se bajan a hacerle control de detención y empiezan a discutir. Hay testimonios, el Manuel Navarro era súper conocido porque él arreglaba bicicletas con su papá. Juan Luis Navarro tenía un taller y aquí en la isla todo el mundo hasta el día de hoy ocupa mucho bicicleta. Entonces era un taller que tenía en el centro y él arreglaba las bicicletas a los carabineros. Y testimonios de familiares dicen que él conocía a los carabineros y había un conflicto personal que tenía que ver con líos de falda. O sea, una cosa estrictamente personal.
Muy distinta a los hechos que se estaban viviendo. Por supuesto, porque como decíamos anteriormente, estos chicos no tenían militancia política, no eran del sindicato de campesinos, no vivían en Fundo, vivían en la calle Santa Elise, con familia que tenía distintos oficios, no necesariamente ligados al mundo del campesinado. Entonces, en ese contexto se los llevan detenidos y ellos llegan aquí entre las 12 y la 1 de la tarde, y las detenciones de las otras familias fue en la noche, entre las 10 y las 11 de la noche. Cuando llegan a este retén, aquí ya estaban esos 4 jóvenes. Se dice, bueno, van primero a la casa de los Maureira, después a la casa de los Hernández, que también se da un hecho súper particular, que Carlos Hernández, que es el mayor de los 3 hermanos, no vivía tampoco en Isla de Maipo. Él tenía en Santiago un negocio. Y él vino a visitar a su mamá, y siempre él se iba temprano los domingos, pero su mamá lo convenció para que se quedara una noche más, porque iba muy poco a visitarlo. Y cuando llega Carabineros a detener a Nelson y a Aníbaldo, que eran los que estaban mencionados, Nelson particularmente, Carlos se mete a defenderlos porque él era el hermano mayor. Tenía 39, Nelson 32 y Oscar Aníbaldo 30. Entonces se mete a defenderlos y se llevan a los 3. Hay un antecedente muy interesante ahí, que se habla de un señor, Ignacio Vergara, que era cuñado de los Hernández, que también se lo llevan preso, pero lo sueltan en el camino. Luego de pegarle, lo tiran en un peladero, porque él tenía un hermano que era carabinero, y por ahí dijo, mi tal cabo es mi hermano, y el hermano intercedió, y aparte que no era Hernández, él era cuñado de los Hernández, que estaba ahí porque estaban como en una fiesta. Desde el relato que tú planteas, iniciamos hablando de que a lo mejor un tema sindical era el fundamento, la razón de fondo, pero también pareciera que hay argumentos como más livianos simplemente por diferencias del día a día en la comuna. Por ejemplo, que Carabineros enfrente a una persona, por ejemplo, que arregla bicicletas y que después sea torturado en este espacio, que después es golpeado, sacado de este lugar, habla muy mal desde esa perspectiva. Lo que pasa es que no hay que olvidar que era 7 de octubre, estábamos próximos a cumplir un mes del golpe de Estado, en donde ya las cosas habían cambiado. O sea, el poder ya estaba derechamente en los uniformados. O sea, existía una libertad y una impunidad de hacer cosas. O sea, estaba... Se sintieron con esa libertad. Exactamente. Y aquí no iba a pasar nada, y por tanto lo hicieron. Liberaron como su represión, su bestialidad, sus problemas personales y su forma de resolverlo. Porque se podía, así de simple. Desde la historia se comenta que este espacio que estamos aquí compartiendo es de mucha violencia, dolor, de golpes. ¿Qué se dice o qué se comenta desde la historia, desde las familias? ¿Llegó estos dolores de alguna forma? ¿Cómo se vinculaban? Porque esto fue como rápido, de un día, noche. La familia no llega a este lugar sino hasta en la mañana. Cuando es la detención de los Maureira, Carabineros dice que si salen de la casa los van a matar porque había toque de queda. Por tanto, la familia tuvo que esperar hasta el amanecer, hasta que se acabara el toque para llegar aquí. Lo que se sabe, y que yo recopilé en relatos de familias, está lo que se sabe de lo que se dice en las familias, y hay un testimonio de Lautaro Castro en el juicio. Lautaro Castro dice que tenían a los 11, él nunca asume que conoció a los 4 jóvenes. Él dice que no los conoce, que no sabe por qué estaban dentro de los hornos, que él nunca los vio detenidos, que no sabe. Pero sí reconoce los otros 11 detenidos. Dice que uno de esos se le acerca para conversar de forma privada, y le dice que en unas minas cercanas a Isla de Maipo habían armas. Entonces ahí los sacan, primero las minas de Naltagua, según la declaración de Castro. Recorren las minas de Naltagua, al ver que no hay nada, se van hacia las otras minas, que eran las de Lonquén, por el camino de las parcelas, llegan a la plaza Lonquén y suben hacia el cerro, y ven que tampoco hay armas. Esa es una declaración en donde supuestamente no hubo tortura, no hubo golpiza, niega la existencia de estos 4 jóvenes. Y dentro de las familias se fue recopilando información. ¿Por qué? Porque los mismos Carabineros eran amigos de los familiares, habían relaciones muy cercanas. Había un carabinero que le arrendaba una parcela a don Sergio, en donde vivía. Había otro carabinero que fue a buscar a don Sergio Maureira, que lo invitaron a tomar té, porque era como un sobrino para la señora Elena. La relación que tenía Manuel Navarro
arreglándole la bicicleta a ellos. Es decir, hay otro testimonio de don Fernando Navarro, un tío de Manuel, que dice que tomaban con los carabineros, o sea, eran amigos de estas quintas de recreo, y por ahí se fueron recapitulando algunas informaciones, por aquí, por allá. Lo que se dice, porque insisto en el pacto de silencio, no hay una verdad fehaciente en este caso, como en muchos casos, es que el principal como personaje a quien querían atacar era don Sergio Maureira Lillo, y que de tanto torturarlo, el señor tenía casi 50 años, para la época eso era un adulto mayor prácticamente, de tanto torturarlo lo matan aquí, se muere. Y por eso no podían quedar 14 testigos de lo que había pasado ahí y deciden exterminarlos a todos. Es lo que cuenta la familia, que se logra recapitular, pero insisto, no hay una verdad fehaciente. Tendría que hablar, para tener esa verdad fehaciente, tendría que hablar uno de los testigos. Sabemos que los 15 no pueden hablar, pero los carabineros que estuvieron aquí sí. El teniente Lautaro Castro Mendoza, que después de estos hechos es ascendido a capitán, es decir, es premiado por lo que pasó aquí, él se murió y no hizo nada. Hay testimonios de abogados de la Vicaría de la Solidaridad que lo entrevistan después de los años a él solo en una habitación como esta, en donde le dicen, mira, ya no hay nada más que perder, cuenta qué pasó. Silencio. Es decir, el pacto de silencio se hizo carne, digamos, en este caso, como en muchos otros casos, también con sus subalternos. O sea, no existe hasta el momento ninguna declaración. Hay un carabinero, Pablo Ñancupil, que él fue en las condenas, solo se le dieron 541 días porque él colaboró. Él sí habló, pero lo que dijo fue súper paupérrimo porque él era el chofer. Y él se quedó dentro del vehículo y no subió a los hornos. No vio nada más. Y dice que aquí tampoco vio nada porque él hacía pegas. Entonces, como suele ocurrir en estos casos de lesa humanidad, los testigos hablan muy poco. Porque, me imagino yo, por miedos, presiones, deben existir ahí sus códigos militares, uniformados, que hacen que... Y también civiles, por supuesto, sí. Ahora nos encontramos frente a la placa que recuerda a todos los detenidos acá en Isla de Maipo. ¿Tú crees que realmente hubo reparación en este caso? Yo creo personalmente, y también recogiendo muchos testimonios de familiares a los cuales también le hice esta pregunta, yo creo que es difícil el concepto de la reparación. O sea, ¿cómo se repara que te hayan arrebatado a tus hermanos, a tu padre, a tu esposo, en las circunstancias que fueron? No solo eso, después existió un perseguimiento a estas familias para que se fueran del fundo, para que no existiera persecución en contra de los victimarios. Es decir, el daño fue muy profundo. Y los hermanos que quedaron con vida acá relatan que nunca tuvieron una celebración de cumpleaños, de Navidad. No había ánimo de fiestas en sus casas. Fue un duelo que se extendió durante muchos años porque simplemente no sabían lo que había pasado con sus hijos, con su hermano, con su esposo. Entonces, ¿cómo se repara eso? ¿Cómo se le devuelve a esos hermanos chicos la celebración de cumpleaños de los 4 a los 10 años? ¿Cómo se devuelve? No sé, la señora Hilda, por ejemplo, decía que Sergio Miguel tenía una entrada para su casa que era un ventanal, porque solía salir sin llave, y ella por muchos años mantuvo ese ventanal abierto porque él pensaba que iba a volver su marido. ¿Cómo se repara eso? Es difícil. O sea, en estos tiempos yo creo que la familia sigue todavía sintiendo el dolor, a pesar de las generaciones que han ido apareciendo en su vida. Claro, porque es una huella, un daño profundo que repercute de forma generacional. O sea, no se queda tan solo a la gente que vivió eso. También repercute en los nietos, los bisnietos, y son heridas muy profundas. Que hay una historia enraizada y muy difícil de olvidar. Claro, súper difícil, que queda registrado en la memoria ancestral, familiar. La justicia humana, digamos, un poco trató de compensar esto con penas de cárceles,
Es importante mencionar que en este caso el teniente, luego el capitán Lautaro Castro, murió encarcelado, cumpliendo una condena. Otros tuvieron condenas más pequeñas, pero las tuvieron. Se sabe quién lo hizo. Hay muchos casos que no se sabe quién mató a sus familiares. Aquí se sabe eso, al menos, ¿no? Pero no es suficiente, digamos, para que exista una reparación real en función del dolor que sufrieron las familias. No, existió también una reparación en un juicio que no fue hace muchos años, fue recién 2018, es donde, bueno, se dan estos juicios de pena de cárcel y también se genera una compensación económica a los familiares, pero eso tampoco compensa nada, o sea, ni todos los millones del mundo te va a devolver todas esas penas. Por ahí un familiar decía, yo hubiera preferido que en vez que nos dieran dinero, hubiera un apoyo efectivo de terapia constante psicológica, por ejemplo, porque las repercusiones son tan profundas que el dinero no sirve para reparar eso. Tiene que haber un trabajo mucho más profundo, humano, espiritual. Y eso el Estado no se hace cargo ni hoy en día con las víctimas oculares, digamos, del estallido social, menos lo va a hacer con las víctimas de la tortura y el exterminio y el terrorismo de Estado. Yo pienso sí que hay una forma de aportar a la reparación que tiene que ver con una esfera más social, educacional. Por ejemplo, que en las escuelas de Isla de Maipo se hable de este tema, que no se pase. Nosotros entrevistamos a nietos y bisnietos que estudiaron aquí en la década pasada dentro de la Isla de Maipo y dicen, a nosotros el tema, si es que lo tocan, se toca de forma muy superficial, en consecuencia que yo soy familiar directo y a mí me hubiera gustado que abordáramos esto en más profundidad. Es importante sembrar esa semilla en los jóvenes de la Isla de Maipo para entender lo que pasó aquí, para configurar su propia identidad desde el territorio y que esto no vuelva a pasar. O sea, el nunca más muchas veces se queda en una consigna vacía porque no hay estos trabajos profundos de la educación. ¿Qué decir con el tema de los memoriales? O sea, hay muchos sitios de memorias hoy en Chile que están en completo abandono. El Estado declara el espacio como un sitio de memoria y ahí queda. ¿Y quién se hace cargo de eso? Acá en Lonquén, en el cerro, podemos encontrar un sitio de memoria de 6 hectáreas, pero no hay nada más que una placa que los mismos familiares pusieron, en consecuencia que pudiéramos tener un espacio para la memoria, para ver lo que pasó ahí, para hablar de la vida de estos 15 personas muertas. Se habla mucho de la muerte, pero poco de la vida de esta gente. Y creo que una forma de reparar sus nombres, el movimiento campesino que hubo en Isla de Maipo es hablar de la vida, de por qué Sergio era dirigente, Enrique, Nelson. Nelson era una persona que recibía en su casa alimentos no perecibles, balones de gas y la gente que necesitaba iba a pedir. Y el hombre cuando no había, porque se acababa, sacaba de su casa, de su despensa, de su familia para dar. Entonces es importante rescatar esos gestos humanos que hablan de la vida de estas personas. Creo yo que la reparación se hace en la medida que se trabaje desde el punto de vista educacional de forma seria, importante, de forma que se preocupen de no solo hablarlo de forma superficial o en una clase. ¿Por qué no hacer talleres, hacer, no sé, asambleas, hacer conmemoraciones abiertas a la comunidad? Y el tema sería importante contar con el sitio memoria en Lonquén, con un espacio que esté abierto, porque en la actualidad no se puede entrar, hay un portón que impide la pasada, que haya personas trabajando ahí, como en horario de oficina, que reciba colegios, turistas, porque el sitio memoria de Lonquén fue el primer hallazgo. Si Lonquén no hubiera existido, muchos hallazgos posteriores no hubieran existido. Entonces hay un punto de inflexión en la historia de Chile luego de este descubrimiento. Por tanto, hay una importancia a nivel nacional que trasciende la Isla de Maipo, que trasciende a Lonquén, y no se le da ese valor histórico. Y creo que una forma de reparar es dárselo.